Bienvenido a Happy Psicología. Prepárate para dominar la carrera de psicología viendo vídeos y escuchando audios. ¡Empezamos! Hola y bienvenidos. Qué alegría teneros de nuevo al otro lado. Imaginaos por un momento esta escena. Un científico austríaco caminando por el campo y justo detrás de él una fila perfecta de gansitos siguiéndole el paso, convencidos de que ese hombre con barba y botas de agua es su madre. Esta imagen de Konrad Lorenz no es solo una anécdota entrañable, fue la chispa que encendió uno de los debates más fascinantes del siglo XX. ¿Somos lo que somos por instinto o por aprendizaje? Hoy exploramos el capítulo 5 del Manual de Fundamentos de la Psicobiología de la UNED, Ecología del Comportamiento. Vamos a descubrir por qué la conducta es, en realidad, un fenómeno biológico tan refinado como cualquier órgano de nuestro cuerpo, diseñado por la selección natural para ayudarnos a sobrevivir y, sobre todo, a perpetuar nuestros genes. Antes de sumergirnos en este viaje, recordad que podéis seguirnos en Instagram y TikTok en happy.app, donde aprenderéis psicología con reels de solo 1 minuto. Por favor, suscribíos al canal y dejadnos un comentario. Vuestra interacción es lo que nos permite sobrevivir y seguir creando este contenido para vosotros. Ahora os dejo con Sara y Daniel para desentrañar el misterio de las decisiones animales y ese fascinante software preinstalado que todos llevamos dentro. ¡Adelante! Un saludo a quienes nos escuchan. Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en un material fascinante que nos ha hecho llegar Cristina. Sí, un capítulo del Manual Fundamentos de la Psicobiología. Concretamente sobre la organización general del sistema nervioso. Un tema denso, pero apasionante. La misión, es intentar entender juntos la arquitectura de lo que nos hace ser quienes somos. Casi nada. Y para empezar, a ver un dato que a mí me parece que lo pone todo en perspectiva. El cerebro humano tiene unos 100.000 millones de neuronas. ¿100.000 millones? Es que la cifra es prácticamente idéntica al número de estrellas que se calcula que hay en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Una analogía buenísima, porque nos obliga a pensar no solo en el número, sino en la complejidad. Claro. No es una masa de células sin más, es un universo entero metido en nuestro cráneo. Ya lo decía Hipócrates hace más de 2000 años. Efectivamente. Que del cerebro, y solo del cerebro, vienen nuestros miedos, alegrías, pensamientos. Es la maquinaria de la conducta. Exacto. Y el gran neurocientífico Santiago Ramón y Cajal, que va a ser una figura central hoy, le puso poesía a esa maquinaria. Muchísima. Describía a las neuronas como las mariposas del alma. Una imagen preciosa. Pues hoy vamos a ver cómo vuelan y se organizan estas mariposas. Venga, vamos a ello. De acuerdo, desentrañemos esto. A finales del siglo XIX, los microscopios ya permitían ver el tejido nervioso, pero era un caos. Una maraña, sí. Los científicos veían una selva densísima y no sabían por dónde empezar. La pregunta fundamental era, ¿estas 100.000 millones de células forman una red como una madeja de lana sin fin? O por el contrario, son entidades individuales que de alguna forma hablan entre sí. Esa pregunta dividió a la neurociencia y puso frente a frente a dos gigantes. El italiano Camillo Golgi y nuestro Santiago Ramón y Cajal. Y lo curioso es que todo empieza por una innovación técnica. Sí, casi por un accidente afortunado. Golgi desarrolló un método de tinción con nitrato de plata que, por alguna razón que todavía no se entiende del todo bien, teñía solo un pequeño porcentaje de neuronas, quizá un 1%. O sea que en lugar de verlo todo teñido y borroso, de repente se iluminaban unas pocas neuronas aquí y allá. Justo, sobre un fondo casi transparente. Fue una revelación. Como iluminar un solo árbol en un bosque oscuro. Esa es la imagen perfecta. Por primera vez se podía ver una neurona completa, con su cuerpo, sus ramificaciones, y Golgi, al ver eso, llegó a la conclusión que le pareció más obvia. Que todo está conectado. Que todo está conectado físicamente. Defendió que el sistema nervioso era un retículo, una red ininterrumpida por la que la información fluía sin barreras. Como la electricidad por un circuito. Exacto. Esa fue su teoría reticular. Parece una conclusión lógica si ves una maraña de cables, ¿no? Lo parece. Pero entonces llega Santiago Ramón y Cajal, que por lo que se cuenta no era el típico científico. No, para nada. Tenía alma de artista, quería pintar, pero su padre insistió en que estudiara medicina. Y esa tensión entre arte y ciencia fue su gran genialidad. Totalmente. Cajal cogió la misma técnica de tinción que había inventado Golgi, pero la aplicó con una paciencia increíble.
Y sobre todo, con un ojo de artista, veía patrones donde otros solo veían caos. Sus dibujos son impresionantes. Es que no son solo dibujos, son hipótesis científicas visuales, interpretaciones de lo que veía. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que usó exactamente la misma técnica que su rival y llegó a la conclusión contraria? Diametralmente opuesta. ¿Cómo es posible? Si la evidencia era la misma. Ahí está la clave del genio. La evidencia no era exactamente la misma, porque él fue más astuto. Se dio cuenta de que mirar un cerebro adulto era demasiado complejo. Demasiado denso. Exacto. Así que se centró en observar cerebros de embriones de aves, de mamíferos pequeños, donde el bosque neuronal es mucho menos denso. Y ahí sí se podía ver con más claridad. Después de miles y miles de horas de observación, vio algo que Golgi había pasado por alto. ¿El qué? Que las ramificaciones de una neurona terminaban muy cerca de las otras, pero nunca, nunca llegaban a fusionarse. Había un espacio. Había un pequeñísimo espacio. Vio los límites de cada célula. Y eso lo cambiaba todo. Todo. Demostró que las neuronas son células individuales, entidades perfectamente definidas que se comunican, pero sin tocarse. Esa es la teoría neuronal. El pilar sobre el que se asienta toda la neurociencia moderna. Cada mariposa del alma es un individuo. Y no se quedó ahí, porque si no se tocan tienen que hablarse a distancia. Y dedujo cómo lo hacían sin tener la tecnología para verlo. Eso es casi brujería. Es pura deducción lógica. Observó que las neuronas no son simétricas. Claro. Tienen como unas antenas para recibir información, las dendritas, y un cable largo para enviarla, el axón. Y dedujo que la información viajaba en un solo sentido. Eso es. Formuló el principio de la polarización dinámica. La información entra por las dendritas, se procesa en el cuerpo y sale por el axón hacia la siguiente neurona. Descubrió las reglas de tráfico de la autopista cerebral. Ni más ni menos. La historia de esta rivalidad, llega a su punto álgido en 1906, cuando ambos comparten el premio Nobel. La situación debió de ser como mínimo tensa. Imagina la escena. En Estocolmo, Cajal, en su discurso, es elegante, generoso, le agradece a Golgi la técnica que le permitió sus descubrimientos. Muy diplomático. Pero cuando le toca a Golgi, se dedica a atacar frontalmente la teoría neuronal y a defender su propia idea, que para entonces ya estaba científicamente superada. No me digas. Y no mencionó a Cajal ni una sola vez. ¡Qué momento! Es un drama científico de primer nivel. Demuestra que ni un Nobel te hace inmune al ego, ¿no? O a la incapacidad de admitir que te has equivocado. Y lo más asombroso es que la prueba definitiva de que Cajal tenía razón no llegó hasta casi 50 años después. Con el microscopio electrónico. Justo en los años 50. Ahí por fin se pudo ver ese minúsculo espacio entre las neuronas, la sinapsis, que Cajal solo había podido deducir e imaginar. Se adelantó medio siglo a la tecnología. Impresionante. Increíble. Es increíble que Cajal, con las herramientas de su época, dibujara este mapa tan detallado. Pero lo que el manual desvela a continuación es casi más alucinante. ¿Qué es? Que ese mapa no está grabado en piedra. Ah, claro. El propio Cajal parece que lo intuyó. Sí. Hay una frase suya que citan en el material, que es la transición perfecta. ¿Cuál? Cajal escribió: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es una afirmación potentísima, casi filosófica, y nos abre la puerta a la plasticidad neural. Directamente. ¿Escultor de su propio cerebro? La metáfora es preciosa, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Podemos cambiar la forma física de nuestro cerebro? No es que cambie su forma externa como si fuera un trozo de arcilla, pero sí su organización interna, su microarquitectura. A ver. La plasticidad neural es la capacidad del sistema nervioso para modificar su estructura y su funcionamiento en respuesta a la experiencia. O sea que no es un hardware fijo. Para nada. Es un sistema dinámico que se está recableando constantemente. Entonces, cuando aprendo un acorde nuevo en la guitarra o memorizo algo, ¿está ocurriendo un cambio físico real en mi cerebro? Precisamente, el material de Cristina menciona un ejemplo muy concreto: las espinas dendríticas. Las espinas dendríticas. Son unas pequeñas protuberancias en las dendritas, como pequeños muelles donde los axones de otras neuronas se conectan, forman la sinapsis. Vale. Pues bien, se ha demostrado que el aprendizaje, la memoria o la práctica de una habilidad provocan cambios en el número, la forma y el tamaño de estas espinas. Se crean conexiones nuevas. Se crean nuevas
Otras se fortalecen, algunas se debilitan o desaparecen. El acto de aprender es un acto de remodelación física. Eso cambia por completo la perspectiva. No somos simples usuarios de nuestro cerebro. Somos sus arquitectos. Pero esto me lleva a una de esas ideas que yo creía grabadas a fuego, que nacemos con un número de neuronas y que solo podemos perderlas. La plasticidad también desafía eso. Desafía el que fue el dogma central de la neurociencia durante casi todo el siglo XX. La idea de que las neuronas que tienes son las que hay, cuídalas. Eso es. Una visión bastante pesimista del envejecimiento y de la recuperación tras una lesión, pero hoy sabemos que no es del todo cierto. ¿Quieres decir que podemos generar nuevas neuronas? Incluso de adultos. Sí. El proceso se llama neurogénesis adulta y es uno de los descubrimientos más revolucionarios de las últimas décadas. ¿En serio? Se ha demostrado de forma concluyente que en al menos 2 áreas del cerebro adulto se siguen produciendo neuronas nuevas a lo largo de toda la vida. ¿Y cuáles son esas áreas? Una de ellas es el hipocampo, una estructura absolutamente crucial para formar nuevas memorias y para el aprendizaje. Esto parece ciencia ficción. Si nacen neuronas nuevas en el centro de la memoria, ¿podríamos, no sé, curar el Alzheimer o un traumatismo? Esa es la gran pregunta y el horizonte de la investigación. Pero hay que ser prudentes. Vale. Es un proceso más sutil. No parece que el cerebro pueda regenerar áreas masivamente dañadas. Pero el hecho de que ocurra abre puertas increíbles. ¿Cómo cuáles? Ahora sabemos que factores como el ejercicio físico, un entorno enriquecido o aprender cosas nuevas estimulan esta neurogénesis. Y lo contrario, el estrés, por ejemplo. El estrés crónico la inhibe. Nuestro estilo de vida puede literalmente fomentar el nacimiento de nuevas neuronas. Tiene implicaciones enormes para la salud mental, entonces. Claro. Se investiga si parte del efecto de los antidepresivos o de la terapia podría deberse a que estimulan la neurogénesis. La idea de un cerebro estático ha muerto. Somos una obra en construcción permanente. Exacto. Bien, después de este viaje desde el siglo XIX hasta hoy, ¿con qué ideas clave nos quedamos? Yo destacaría 3 que se construyen una sobre la otra. La primera es la escala y la belleza. El cosmos en la cabeza. Sí, la idea de esos 100.000 millones de mariposas del alma. Es importante no perder de vista la maravilla de la estructura. ¿De acuerdo? La segunda, para mí, es la lección humana detrás del descubrimiento. La historia de Golgi y Cajal. Exacto. Nos enseña que la ciencia no es solo datos fríos. Es técnica, sí, pero también es intuición, arte y la valentía para defender una idea contracorriente. Aunque la prueba definitiva tarde 50 años en llegar. Eso es. Y la tercera idea, que para mí es la más potente, es cómo se conectan estos dos mundos. A ver. La genialidad de Cajal fue entender que las neuronas son individuos. Y es precisamente porque son individuos discretos por lo que el cerebro puede ser plástico. Claro, tiene sentido. Para poder cambiar una conexión específica, fortalecerla o debilitarla, primero necesitas que sea una entidad separada. La plasticidad no sería posible en la red continua de Golgi. Imposible. La teoría de Cajal dio a luz, sin saberlo, al concepto de la plasticidad. Una idea desbloqueó la siguiente. No somos una red rígida, sino una sociedad de individuos que colaboran. Y que reorganizan sus relaciones constantemente. No somos meros espectadores del funcionamiento de nuestro cerebro, sino participantes activos. Somos los escultores. Cada experiencia, cada aprendizaje, cada interacción es un golpe de cincel que da forma a esa escultura. El conocimiento nos transforma físicamente. Exacto. Entonces, para entender de verdad cómo funciona esa maquinaria de la que hablábamos, cómo se crea un pensamiento, tenemos que ir a lo más básico. Hacernos una pregunta fundamental. ¿Dónde ocurre eso físicamente? Porque, claro, no es magia. Así que vamos a bajar al componente esencial, a la unidad básica de todo, la neurona. Si la simplificamos mucho, es como un dispositivo con 3 partes, ¿no? Un centro de mando, unas antenas para recibir señales y un cable de transmisión larguísimo. Es una analogía perfecta. Y ese centro de mando, el soma o cuerpo celular, es mucho más que una CPU, Es el corazón metabólico de la neurona. Dentro está el núcleo, con toda la información genética, el ADN. El manual de instrucciones. Exacto. Pero es que además es una factoría que no para. En el citoplasma, que es como una gelatina, tiene todos los orgánulos. Mitocondrios para la energía, el aparato de Golgi para empaquetar proteínas, trabajan sin parar para fabricar todo lo que la neurona necesita. No solo para vivir,
sino para comunicar. Vamos, es el cuartel general en toda regla. Y de ese cuartel general salen las antenas que decíamos, las dendritas. Me encanta que el nombre venga del griego dendron, que significa árbol. Es que lo son. Visualmente son eso, una red de ramas que se extienden para captar señales. Y aquí la forma define la función, supongo. Totalmente. Toda esa ramificación tiene un objetivo clarísimo: multiplicar la superficie de contacto para poder escuchar a miles de otras neuronas a la vez. Miles. Sí. Pero lo verdaderamente alucinante está en el detalle de esas ramas. Tienen unas pequeñas protuberancias, como si fueran yemas, en un árbol, que se llaman espinas dendríticas. Espinas dendríticas. Ahí es donde ocurre la magia, por así decirlo. La inmensa mayoría de las sinapsis que activan la neurona ocurren justo ahí, en la cabeza de esas espinas. Santiago Ramón y Cajal, que las dibujó de una forma obsesiva hace más de un siglo, las llamaba las mariposas del alma. ¡Qué bonito! Intuía, sin la tecnología para demostrarlo, que en esa estructura tan delicada se escondía el secreto del pensamiento. Un momento, porque si ahí es donde ocurren las conexiones, y esas conexiones son la base del aprendizaje, ¿esas espinas son fijas? ¿O cambian? Cosa que aprendemos con el esfuerzo de recordar algo, estas espinas pueden crecer, cambiar de forma, hacerse más fuertes, ¿En serio? y las que no se usan se debilitan y pueden llegar a desaparecer. Entonces, cuando decimos la práctica hace al maestro, o el clásico úselo o piérdalo referido al cerebro, estamos hablando literalmente de esto, de un mecanismo físico a nivel de una sola célula. Exactamente. No es una metáfora, es un proyecto de remodelación física en tiempo real. Aprender una nueva pieza al piano, por ejemplo, provoca que ciertas espinas, en circuitos muy concretos, crezcan y se hagan más robustas. ¡Qué pasada! Y eso hace la conexión más fuerte, más eficiente. Es la base física de la memoria, la plasticidad neural en acción. ¡Increíble! Vale, tenemos las señales de entrada captadas por estas ramas de árbol que crecen y se encogen. Una vez se integra todo en el cuartel general, ¿cómo se envía la respuesta? Para eso está la tercera parte, el axón. Es la vía de salida. Es una prolongación única, normalmente muy delgada y larga, que actúa como el cable de transmisión. Y cuando dices larga, ¿de qué hablamos? Pues puede ser casi inconcebible, desde unas pocas micras en el cerebro hasta, por ejemplo, las neuronas motoras que controlan los pies. Esas nacen en la base de la médula espinal y recorren toda la pierna. Toda la pierna. Sí, hablamos de 1 metro o incluso más de longitud, para una única célula. Una célula de 1 metro. Es que es difícil hasta de visualizar. ¿Y ese cable cómo funciona? Empieza en una zona del soma que se llama cono axónico. Piénsalo como el punto de control donde se suman todas las señales que han llegado a las dendritas. El punto de decisión. Eso es, si el estímulo total supera un cierto umbral, ¡boom!, se dispara un impulso eléctrico, el potencial de acción. Y ese impulso viaja por todo el axón hasta el final, hasta los botones terminales, que liberarán los mensajeros químicos para hablar con la siguiente célula. Entendido. Pero aquí hay un detalle crucial y un problema logístico tremendo. A ver. A diferencia del soma, el axón no tiene la maquinaria para fabricar sus propias proteínas, no tiene ribosomas. ¿Y eso qué significa? Que es un cable larguísimo que depende por completo de los suministros que le envían desde el cuartel general, que puede estar a 1 metro de distancia. Claro, es como tener un puesto fronterizo a miles de kilómetros de la capital, sin capacidad para producir su propia comida o reparar sus edificios. ¿Cómo le llegan los suministros? No pueden simplemente difundirse. Tardarían años. No, para nada. La solución es un sistema de transporte interno que parece de ciencia ficción, de verdad. El esqueleto de la neurona, el citoesqueleto, está formado por filamentos que no solo dan forma, sino que actúan como una red de vías de tren. ¿Vías de tren? Sí, unas estructuras llamadas microtúbulos recorren el axón de punta a punta, y sobre ellas se mueven unas proteínas motoras como si fueran locomotoras arrastrando cargamento. O sea, un servicio de mensajería interno, una red logística celular. Precisamente. El tráfico que va del soma hacia los terminales se llama transporte anterógrado. Es el envío desde el almacén central. Hay una modalidad rápida, de hasta 400 milímetros al día. Rapidísimo. Sí.
Esa transporta orgánulos vitales como las mitocondrias, las centrales energéticas y vesículas llenas de neurotransmisores. Y luego hay un transporte lento, ¿Para qué? pues de 1 a 4 milímetros al día, que lleva los materiales de construcción, las proteínas para reparar las propias vías y la estructura del axón. ¿Y en la otra dirección? ¿Hay un servicio de devoluciones o de informes? Absolutamente. Se llama transporte retrógrado y es igual de importante. Va desde los terminales de vuelta al soma. Devuelve componentes viejos para ser reciclados, como un servicio de punto limpio, sí. Ah, qué bueno. Pero también transporta mensajes cruciales desde la periferia. Por ejemplo, capta moléculas como los factores de crecimiento nervioso. ¿Y eso qué son? Son como informes de estado. Le dicen al soma si su conexión es correcta, si la célula con la que habla está sana. O sea que no es solo una vía de órdenes, sino también una vía de inteligencia, de reconocimiento del terreno. Exacto. Y esa vía de inteligencia, por desgracia, puede ser hackeada. ¿Cómo? Es la autopista que usan algunos virus para invadir el sistema nervioso. El virus de la rabia o el del herpes, por ejemplo. No me digas. Infectan una terminación nerviosa en la piel y se suben a este tren retrógrado para viajar directos al cuartel general, al soma. Y ahí se replican y causan estragos. ¡Qué paradoja! La propia red logística de la neurona se convierte en su mayor vulnerabilidad. Así es. Bien, tenemos a la neurona, la superestrella, pero no está sola. Durante mucho tiempo se creyó que las otras células del sistema nervioso, las células gliales, eran secundarias. Su nombre, glía, significa pegamento en griego, y se pensaba que solo servían para rellenar huecos. Sí, el pegamento neural. Pero cada vez está más claro que sin ellas las neuronas serían inútiles. Son el equipo técnico. Totalmente. Decir que la glía es soporte se queda muy corto. Son participantes activos e indispensables. Si las neuronas son los ingenieros, la glía es el equipo de mantenimiento, logística, seguridad y suministro eléctrico. Me gusta esa idea. Podemos dividirlos en 3 grandes equipos. El primero y el más abundante son los astrocitos. Células con forma de estrella, ¿verdad? Si son el equipo de mantenimiento, ¿qué tareas hacen? Espera, si están pegados a los vasos sanguíneos por un lado y a las neuronas por otro, ¿son como intermediarios? Como si la neurona fuera una diva que no puede comer directamente y necesita que el astrocito le dé la comida en la boca. Es una imagen perfecta. Es exactamente una de sus funciones clave. Sus pies envuelven los capilares y seleccionan qué nutrientes, como la glucosa, pasan a la neurona. Y a la vez recogen sus desechos y los devuelven a la sangre. El servicio de catering y limpieza. A la vez. Pero eso es solo el principio. También son el andamio, que mantiene todo en su sitio. Y, quizá lo más fascinante, son reguladores activos de la comunicación neuronal. ¿Cómo que reguladores? Creía que la comunicación era cosa de dos. La que envía y la que recibe. Pues resulta que hay un tercer invitado en esa fiesta. El astrocito extiende sus prolongaciones y envuelve la sinapsis, ese pequeño espacio donde se liberan los neurotransmisores. La isla, entonces. La aísla, evitando que el mensaje se disperse. Y no solo eso, tiene transportadores que recapturan los neurotransmisores que sobran, limpiando la sinapsis para que esté lista para el siguiente impulso. ¿Modulan la conversación? Justo. Por eso ahora se habla de la sinapsis tripartita. El terminal presináptico, el postsináptico y el astrocito que los envuelve y gestiona todo. O sea, no son espectadores pasivos. Son el moderador de la conversación. Vaya cambio de paradigma desde ser simple pegamento. Desde luego. ¿Y qué pasa si hay una lesión? Se convierten en el equipo de reparaciones. Se activan en un proceso llamado gliosis. Van al lugar de la lesión, se comen los restos de células muertas y forman una cicatriz para contener el daño. Son increíblemente versátiles. Muchísimo. Vale, equipo de mantenimiento, logística y moderación. ¿Cuál es el segundo equipo glial? El segundo son los electricistas de alta especialización, los oligodendrocitos y las células de Schwann. Su única misión, pero una misión absolutamente vital, es fabricar la vaina de mielina. La mielina. Una sustancia aislante, muy rica en grasa, que envuelve los axones. Como el plástico de un cable eléctrico. Y esa grasa, la mielina, es lo que da el color blanco a la materia blanca del cerebro. Exactamente. La materia blanca es, en esencia, una acumulación masiva de autopistas de información, axones mielinizados. Y como en un cable,
La función del aislante es evitar que la señal se disipe y, sobre todo, acelerar la transmisión de una forma espectacular. ¿Cómo la acelera? Porque el impulso nervioso, en lugar de recorrer todo el axón, va saltando por los pequeños huecos sin mielina, los nódulos de Rambier. Ah. Es la diferencia entre caminar y volar. Y has mencionado dos tipos de electricistas. ¿Cuál es la diferencia? Su ubicación y su estrategia. En el sistema nervioso central, cerebro y médula, están los oligodendrocitos. Un solo oligodendrocito es como un pulpo que extiende varios de sus brazos para mielinizar segmentos de distintos axones a la vez. Suena muy eficiente, pero ¿no crea también un punto de fallo crítico? Si muere uno, ¿deja a oscuras a varios axones? Es una observación muy aguda. Sí, esa eficiencia tiene una contrapartida. Y la vemos trágicamente en enfermedades como la esclerosis múltiple, donde el sistema inmunitario ataca y destruye justo a los oligodendrocitos. Claro. En el sistema nervioso periférico, los nervios del resto del cuerpo, la estrategia es distinta. Allí están las células de Schwann. Cada una se dedica a un único segmento de un solo axón. Se enrolla sobre sí misma. Es menos eficiente, pero más robusto y con mayor capacidad de regeneración. Entendido. Nos queda un tercer equipo. Tenemos mantenimiento, logística y electricistas. Falta seguridad. Exacto. El equipo de seguridad y defensa inmunitaria, la microglía, son las células inmunitarias residentes del cerebro. En condiciones normales están en reposo, pero vigilando constantemente su entorno, como centinelas. ¿Y qué pasa cuando detectan una amenaza? Se transforman. Se retraen, cambian de forma y se mueven muy rápido hacia el foco del problema, sea una infección, un golpe o una célula que se está muriendo. Y una vez allí, Se convierten en macrófagos. Engullen y destruyen patógenos, eliminan los restos celulares, las neuronas dañadas. Son la policía, los paramédicos y el servicio de limpieza de emergencias, todo en uno. pero he oído que a veces este equipo de seguridad puede ser demasiado celoso, que su activación también puede ser un problema. Ese es el lado oscuro de la microglía, sí. Es un arma de doble filo. Durante el desarrollo son cruciales porque podan las sinapsis que no se usan para refinar los circuitos. La poda sináptica. Eso es. Pero en la edad adulta, si se mantienen activadas de forma crónica, por una inflamación persistente, por ejemplo, liberan sustancias que pueden ser tóxicas para las propias neuronas. Esta activación crónica se considera hoy un factor clave en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Pueden pasar de guardianes a destructores. Sin quererlo, sí. Qué complejo. Entonces, la idea central es que el sistema nervioso no es solo la neurona, por muy protagonista que sea. Es una simbiosis, una cooperación absoluta entre la neurona, la unidad de procesamiento, y todo este ecosistema glial que la nutre, la aísla, la protege e incluso modula su conversación. No podría haberlo dicho mejor. No son dos sistemas, uno principal y otro secundario. Son las dos caras de la misma moneda funcional. Entonces, está claro que para entender cómo funcionan los circuitos neuronales, primero hay que saber dónde están. Necesitamos un mapa, una especie de sistema de coordenadas para no perdernos en esta maraña. Los documentos que hemos revisado insisten mucho en los ejes, pero reconozco que al principio la terminología puede liar un poco. Es que es el punto de partida fundamental. Sin un buen mapa es imposible navegar. Para orientarnos en el sistema nervioso central usamos básicamente dos ejes. El primero es el rostro caudal, que si lo piensas en un animal de 4 patas es muy intuitivo. Es una línea recta que va desde el rostro, la nariz, hasta la cola. Claro, en una rata la línea es recta, nariz a cola. Pero en nosotros todo se tuerce, literalmente. Siempre me ha parecido fascinante cómo ese simple cambio a una postura erguida nos obliga a replantear por completo el mapa del cerebro. ¿Cómo de confuso puede llegar a ser ese cambio de terminología en la práctica? Puede ser muy confuso si no tienes la clave. La clave es que nuestra cabeza está en ángulo con respecto al cuerpo. El eje del encéfalo anterior no sigue la línea de la médula espinal y el tronco, sino que se dobla. Se forma un ángulo de unos 60 grados, una flexión. Ah, Y esto lo cambia todo. Dorsal, que en la médula significa hacia la espalda, en el encéfalo anterior pasa a significar hacia arriba. vale. Y ventral, que era hacia el abdomen, se convierte en hacia abajo. Hay que hacer un cambio de chip mental al pasar del tronco al cerebro.
Habrá que recalcular la ruta justo en el cuello. Vale, con ese sistema de coordenadas ya aclarado, podemos empezar a montar el puzzle. Y la pieza más grande, la que se ve a simple vista, son los dos hemisferios cerebrales. Efectivamente, son las estructuras dominantes, lo que uno visualiza cuando piensa en un cerebro. Y lo que más define su apariencia es la superficie, la corteza cerebral, con esa apariencia tan arrugada. Y este plegado es una solución evolutiva genial. ¿En qué sentido? No es solo para que quepa, ¿verdad? No, es mucho más que eso. Permite empaquetar una superficie de procesamiento inmensa. Imagina el área de una pizza familiar, en el espacio reducido del cráneo. Madre mía. Sin esos pliegues, para tener la misma capacidad cognitiva, nuestra cabeza tendría que ser absurdamente grande. Es el truco de la naturaleza para maximizar la potencia de cálculo sin sacrificar, digamos, la portabilidad. Claro, casi 2/3 de la corteza, de hecho, están ocultos en el fondo de esos surcos. O sea que lo más importante es lo que no se ve a primera vista. Y esas arrugas, que los textos llaman circunvoluciones y cisuras, no son un patrón al azar. Son las fronteras que delimitan los territorios, por así decirlo. Exacto. Y estas cisuras son como las fronteras entre continentes funcionales. Delimitan los 4 grandes lóbulos en cada hemisferio. El frontal, que podríamos ver como el director ejecutivo, el encargado de la planificación, la toma de decisiones, la personalidad. Ajá. Justo detrás, separado por la cisura central, está el lóbulo parietal, nuestro gran centro de integración sensorial, donde el tacto, la temperatura o la posición del cuerpo cobran sentido. El que nos dice dónde estamos en el espacio. Precisamente. Luego, en la parte de la nuca, tenemos el lóbulo occipital, que es un especialista casi obsesivo. ¿Así? Está dedicado casi en exclusiva a procesar la visión. Vaya. Y, finalmente, a los lados, por encima de las orejas, el lóbulo temporal, que es clave para la audición, el lenguaje y, muy importante, para la formación de recuerdos. Entendido. Entonces la corteza es como la fachada impresionante y altamente especializada del edificio. Pero si entramos al vestíbulo principal, a la sala de máquinas que controla todo desde el centro, nos encontramos con estructuras mucho más antiguas y fundamentales, como el diencéfalo que mencionan los apuntes, ¿no? Es una analogía perfecta. El diencéfalo está en el corazón de todo, oculto por los hemisferios. Es una estructura mucho más primitiva, evolutivamente, pero absolutamente esencial. Sus dos componentes principales son el tálamo y el hipotálamo. El tálamo, que son dos masas ovoides, una a cada lado, es como la gran estación central de relevo de información del cerebro. Toda la información sensorial pasa por ahí antes de llegar a la corteza. Casi toda. La información de los ojos, los oídos, la piel, todo hace una parada en el tálamo, donde se filtra y se dirige al área cortical correcta. Entiendo. Es el portero que decide qué información es lo bastante importante como para molestar al director ejecutivo, a la corteza. Me gusta esa imagen. Y justo debajo, en posición ventral, está el hipotálamo. Es diminuto en comparación, pero su poder es inmenso. Este es el que regula las funciones básicas de supervivencia, ¿verdad? El hambre, la sed, la temperatura corporal. Exacto. El hipotálamo es el termostato, el director del sistema endocrino, el que nos impulsa a comer o a beber. Controla los ritmos circadianos, la respuesta de lucha o huida. A pesar de su tamaño, es el guardián de nuestra homeostasis, del equilibrio interno que nos mantiene con vida. Vale. Si seguimos bajando por ese núcleo central, como si descendiéramos por el tronco de un árbol, llegamos al tronco del encéfalo. Los documentos lo describen como la conexión entre el cerebro y la médula. Es el tallo que sustenta todo, sí. Pero es mucho más que un simple cable de conexión. El tronco del encéfalo es el responsable de las funciones más automáticas y vitales en las que ni siquiera pensamos. Ajá. Alberga los circuitos que generan el ritmo de la respiración o controlan el ritmo cardíaco. Si el tronco del encéfalo falla, la vida se detiene, aunque la corteza esté intacta. Es la parte más reptiliana de nuestro cerebro, la que nos mantiene en marcha. Y está dividido en 3 secciones, si no me equivoco. Sí, de arriba a abajo son el mesencéfalo, que es la parte más pequeña y superior, luego el puente o protuberancia, que se ve como un bulto que cruza de lado a lado y es un nudo de comunicaciones crucial, y finalmente el bulbo raquídeo, que ya se fusiona con la médula espinal. En el bulbo, por cierto, ocurre algo fascinante, la decusación de las pirámides. Suena a algo del antiguo Egipto.
Un poco, sí. Es el punto donde las principales vías motoras que bajan de la corteza cerebral cruzan al lado contrario del cuerpo. Ah, claro. Es la razón por la que el hemisferio derecho de tu cerebro controla el lado izquierdo de tu cuerpo, y viceversa. Entiendo. Todo ese cruce de cables ocurre ahí, en un punto muy concreto del bulbo. Qué curioso. Y colgando de la parte trasera del tronco, casi como un añadido, está el cerebelo. En los esquemas siempre parece una estructura secundaria, pero los documentos insisten en su complejidad. ¿Es justo llamarlo solo el cerebro pequeño o es un apodo que se le queda corto? Es un apodo que se le queda cortísimo. Su nombre en latín, cerebellum, significa eso, cerebro pequeño. Y es verdad que solo representa un 10% del volumen del encéfalo. Pero aquí viene el dato increíble. Contiene más de la mitad de todas las neuronas del cerebro. ¿Cómo? Sí. Su superficie está incluso más plegada que la de la corteza cerebral, en unas láminas muy finas que se llaman folia. ¿Y cuál es la función de tener tantísimas neuronas empaquetadas ahí detrás? Su papel clásico es el de coordinador motor. Es el que ajusta y refina nuestros movimientos. Cuando aprendes a ir en bicicleta, a tocar un instrumento o a escribir, es el cerebelo el que automatiza y suaviza esas secuencias motoras para que sean fluidas y precisas. Ya. Sin él, nuestros movimientos serían torpes, temblorosos, descoordinados. Claro. Pero hoy sabemos que su función va mucho más allá, participando también en procesos cognitivos y emocionales. Es un gigante subestimado. Entendido. Así que ya tenemos el centro de mando, los hemisferios, la sala de máquinas, el diencéfalo, el soporte vital, que es el tronco del encéfalo, y el departamento de control de calidad del movimiento, el cerebelo. Ahora, ¿cómo conecta todo este complejo aparato con el resto del cuerpo para recibir la información de, no sé, un pinchazo en un dedo o para enviar la orden de dar una patada a un balón? Ahí es donde entra la última gran pieza de nuestro mapa del sistema nervioso central, la médula espinal. Es la gran autopista de la información. La analogía de la autopista es muy visual. Me imagino que no es solo un cable, sino que tiene sus propias entradas y salidas a lo largo del camino. Exactamente. No es un simple conducto. Es una estructura increíblemente compleja que se extiende desde la base del cráneo hasta la parte baja de la espalda, protegida por la columna vertebral. Ya. Y no es uniforme, está organizada en 31 segmentos. De cada uno de estos segmentos, cervicales, torácicos, lumbares, etc., sale un par de nervios espinales. Esas son las rampas de entrada y salida de la autopista. Entonces, la información sensorial del cuerpo, el tacto, el dolor, la temperatura, usa esas rampas para entrar en la autopista y subir hacia el cerebro. Justo. Esa es la vía ascendente. La información sensorial entra por los nervios espinales, se incorpora a la médula y viaja a toda velocidad hacia el tronco del encéfalo, el tálamo y finalmente la corteza para que seamos conscientes de ella. Entiendo. Y al mismo tiempo, en los carriles de al lado está la vía descendente. Las órdenes que vienen de arriba. Las órdenes motoras. La decisión de mover un músculo se toma en la corteza frontal, la orden baja por el encéfalo, cruza al otro lado, en el bulbo, como decíamos antes, desciende por la médula espinal Y sale por el nervio que toca. y en el segmento adecuado. Sale por el nervio espinal correspondiente para llegar al músculo y ejecutar la acción. Es una autopista de doble sentido, con un tráfico constante y perfectamente organizado. Así que hemos trazado un mapa bastante completo. Desde la increíble capacidad de procesamiento de la corteza, pasando por los reguladores vitales del núcleo, hasta la autopista que lo conecta todo. Toca hacer zoom hacia afuera y ver el edificio completo. Si tuviéramos que diseñar desde cero el sistema de control más complejo del universo, el cerebro, no solo pensaríamos en los procesadores, las neuronas, sino en dos problemas gigantescos. Primero, ¿cómo hacemos que gestione a la vez las tareas conscientes y todo el soporte vital sin que nos volvamos locos? Y segundo, ¿cómo protegemos esta joya biológica, blanda y delicada, dentro de un entorno tan peligroso como es nuestro propio cuerpo? Hoy cerramos nuestro análisis explorando precisamente eso, el sistema operativo y el búnker de seguridad del sistema nervioso. Me gusta mucho ese planteamiento de diseño, porque la evolución, fíjate, ha llegado a soluciones de una elegancia increíble para esos dos problemas. Por un lado, ha creado un sistema operativo dual, uno para interactuar con el mundo y otro que es un piloto automático infalible. Y por otro, ha construido una fortaleza biológica de varias capas que es, sencillamente una obra maestra de la ingeniería.
Pues empecemos por el sistema operativo. Esa idea de que funciona como dos equipos a la vez me parece fascinante. Es la diferencia entre decidir coger una taza de café y que tu corazón siga latiendo sin que le prestes la más mínima atención. Exactamente. Esa es la gran división del sistema nervioso periférico en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El somático, de soma, que significa cuerpo, es el que se encarga de nuestra vida consciente. Sus fibras nerviosas aferentes recogen información de los sentidos, lo que vemos, oímos, tocamos, y la llevan al cerebro para ser procesada. Y sus fibras eferentes son las que llevan las órdenes desde el cerebro hasta los músculos esqueléticos. Es el sistema que te permite caminar, hablar, escribir, cualquier acción voluntaria. Claro, el somático es el que usamos para interactuar con el mundo de forma consciente. Pero lo que me parece alucinante es el otro sistema, el piloto automático. Porque no es solo que controle el corazón o la digestión, es que está tomando miles de decisiones por segundo para mantenernos en equilibrio sin que nos enteremos de nada. La temperatura corporal, la presión sanguínea, la cantidad de oxígeno en sangre. Es una gestión constante y silenciosa. Exacto. Y esa palabra, equilibrio, homeostasis en términos técnicos, es la clave. Ese es el trabajo del sistema nervioso autónomo, también llamado visceral. Gestiona todo el ambiente interno del organismo. Y como bien dices, es autónomo porque funciona sin nuestra intervención consciente, aunque por supuesto está finamente regulado por el sistema nervioso central, pero opera en segundo plano. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque este piloto automático no es un sistema único, sino que tiene dos modos que están en una tensión constante. El famoso acelerador y el freno internos, el que nos prepara para la acción y el que nos relaja. Precisamente, son el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático es el acelerador, es el que activa la respuesta de lucha o huida. Todos la hemos sentido. Ese momento antes de hablar en público en que el corazón se dispara, las palmas sudan, la boca se seca. Eso no es nerviosismo abstracto, es tu sistema simpático inundando el cuerpo de recursos por si tienes que salir corriendo del escenario o pelear con un depredador imaginario. Aumenta el ritmo cardíaco para bombear más sangre, dilata los bronquios para captar más oxígeno, libera glucosa al torrente sanguíneo para tener energía inmediata, te pone en modo de máxima alerta. Claro, el problema es que en el mundo moderno no solemos tener que salir corriendo de un depredador, pero sí tenemos reuniones estresantes, plazos de entrega, notificaciones constantes. ¿Qué pasa cuando ese acelerador se queda pisado durante demasiado tiempo? Has dado en el clavo de uno de los mayores problemas de salud de nuestro tiempo. Cuando el sistema simpático está crónicamente activado por el estrés, el cuerpo paga un precio altísimo. La presión arterial se mantiene elevada, el sistema inmunitario se debilita porque el cuerpo desvía recursos de él, la digestión se resiente y el desgaste general es enorme. Vivir con el acelerador pisado es agotador y a la larga patológico. Y ahí es donde entra en juego el freno. Ahí entra el sistema parasimpático. Es el sistema de descanso y digestión. Hace justo lo contrario. Ralentiza el ritmo cardíaco, estimula el sistema digestivo para que procese nutrientes y absorbamos energía, contrae las pupilas. Su misión es conservar y restaurar. Es el modo de calma, de reparación. Lo fascinante es que podemos influir en él. Técnicas como la respiración profunda y lenta o la meditación son en esencia maneras de decirle conscientemente a nuestro piloto automático: oye, desactiva la alerta, pisa el freno, que aquí no hay ningún peligro. Entendido. Tenemos este sistema dual, uno para lo voluntario y otro que es el piloto automático que nos mantiene vivos, con su propio modo de alerta y modo de calma. Pero todo esto nos lleva a una cuestión casi de ingeniería. Tenemos el software más avanzado del planeta, pero está hecho de un material increíblemente frágil, casi como gelatina. ¿De qué sirve todo esto si al primer golpe o con la primera toxina que entra en la sangre se colapsa? ¿Cómo está blindado? Estará blindado por una fortaleza de 3 niveles. La primera línea de defensa es puramente física, una armadura de tejido blando que envuelve por completo el cerebro y la médula espinal. Se trata de las meninges. Son 3 membranas superpuestas. 3 capas. Suena a seguridad de alto nivel. Y lo es. La más externa es la dura madre. Su nombre ya nos da una pista.
Es dura, gruesa, fibrosa y resistente. Es como una funda de cuero que impide que el cerebro se mueva demasiado. Justo debajo de ella está la aracnoides. Se llama así porque tiene una estructura como de tela de araña, con unos filamentos que la conectan con la capa más interna. Es más delicada y crea un espacio vital, que ahora veremos. Y pegada íntimamente al cerebro, como una película de film transparente que se mete por cada surco y cada pliegue, está la pía madre. Es finísima y delicada. Una armadura de cuero, una red intermedia y una envoltura final. Pero aún así, si agito la cabeza, por muy envuelto que esté, el cerebro chocaría contra el cráneo, ¿no? Sigue siendo un objeto blando dentro de una caja dura. Buena observación. Y la naturaleza resolvió ese problema con el segundo nivel de protección, un amortiguador hidráulico. Entre la aracnoides y la pía madre, en ese espacio que crea la tela de araña, no hay aire. Está lleno de un fluido llamado líquido cefalorraquídeo, o LCR. Este líquido hace que el cerebro, que pesa alrededor de 1,5 kilos, tenga un peso aparente de solo unos 50 gramos. Está flotando. O sea que el cerebro está literalmente suspendido, flotando dentro del cráneo. Es una imagen increíble. Totalmente. Y esa flotabilidad es lo que nos salva la vida a diario. Reduce de forma espectacular la inercia y protege al cerebro de los golpes y los movimientos bruscos. Es un cojín hidráulico perfecto, pero sus funciones no acaban ahí. Este líquido circula constantemente, se renueva varias veces al día y actúa como un sistema de limpieza. Recoge los desechos del metabolismo de las neuronas y los transporta al torrente sanguíneo para que sean eliminados. Es un sistema de soporte vital en toda regla. Una armadura física y un amortiguador y sistema de limpieza líquido. La protección mecánica parece cubierta. Pero queda la protección química. La sangre llega a todas partes. Es nuestra línea de suministro. Pero también puede transportar toxinas, virus, bacterias. ¿Cómo se evita que todo eso llegue al centro de mando? Cada línea de defensa. La barrera hematoencefálica. Y esto no es una pared física como las meninges, es mucho más sutil. Es una propiedad única de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. ¿Qué tienen de especial esos vasos sanguíneos? Las células que forman sus paredes, las células endoteliales, en el resto del cuerpo tienen pequeños poros o uniones laxas para permitir el intercambio de sustancias. Pero en el cerebro, esas células están selladas entre sí por unas uniones llamadas uniones estrechas. Son increíblemente herméticas. Además, los astrocitos, esas células gliales de las que ya hablamos, envuelven los capilares con sus pies, reforzando aún más ese sellado. El resultado es una barrera molecular. Entonces es como una aduana muy selectiva en la frontera del cerebro. Es la mejor analogía. Una aduana con una seguridad extrema. Permite el paso de lo que el cerebro necesita desesperadamente: oxígeno, agua, glucosa. Para ello tiene transportadores específicos, como puertas de acceso con llave, pero bloquea el paso a casi todo lo demás: toxinas, patógenos y, aquí viene lo realmente paradójico, la mayoría de los medicamentos que hemos diseñado. Es una fortaleza tan perfecta que a veces se convierte en nuestra propia enemiga. ¿A qué te refieres con que es nuestra enemiga? Pensemos en el Alzheimer, el Parkinson o en tumores cerebrales. Tenemos fármacos que, en un laboratorio, demuestran que podrían funcionar, pero cuando los administramos a un paciente, no tienen efecto. ¿Por qué? Porque no pueden cruzar la barrera hematoencefálica para llegar a su destino. Es uno de los mayores desafíos de la neurofarmacología moderna. Cómo diseñar caballos de Troya moleculares para engañar a esta aduana y que nos deje pasar los medicamentos. Esta barrera suena casi impenetrable. Pero entonces, ¿cómo es que sustancias como el alcohol o la cafeína nos afectan tan claramente? ¿O qué pasa con ciertos virus que sí pueden infectar el cerebro? ¿Hay traidores que consiguen colarse? Excelente pregunta, porque no es una barrera absoluta. Tiene sus reglas y sus vulnerabilidades. Moléculas pequeñas y liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa, como el alcohol, la nicotina o la heroína, pueden difundirse directamente a través de las membranas de las células y colarse sin permiso. Por eso sus efectos son tan rápidos y potentes. Y en cuanto a los patógenos, algunos virus, como el de la rabia o el VIH, han evolucionado durante millones de años para desarrollar llaves maestras moleculares que engañan a los transportadores de la barrera y consiguen que les franqueen el paso. Pero son la excepción que confirma la regla de su increíble eficacia. Entendido.
Entonces, para cerrar del todo este análisis, si tuviéramos que destilar todo lo que hemos visto sobre la arquitectura del sistema nervioso, ¿cuáles serían las 3 ideas fundamentales con las que deberíamos quedarnos? Creo que se podría resumir en 3 grandes pilares. El primero, y es un legado directo de Santiago Ramón y Cajal, es que la neurona es la unidad independiente. El sistema nervioso no es una malla continua, una red fusionada como se creía antes. Está formado por miles de millones de células individuales, las neuronas, que son las protagonistas. Se comunican entre ellas con una precisión asombrosa en puntos especializados, las sinapsis, pero manteniendo su individualidad. El segundo pilar, imagino, es que esas protagonistas no podrían hacer nada sin su equipo de apoyo. Exacto. El segundo punto es: la glía es vital para el funcionamiento neuronal. Las neuronas acaparan la fama, pero no sobrevivirían ni un minuto solas. Las células gliales no son un mero pegamento o relleno, son socias indispensables. Los astrocitos las alimentan y las protegen. Los oligodendrocitos y las células de Schwann crean la mielina que multiplica la velocidad de la comunicación por 100, y la microglía es su sistema inmunitario y de limpieza privado. Sin la glía no hay función neuronal posible. Y el tercer punto nos devuelve a donde hemos empezado hoy, a la seguridad. Así es. La tercera idea clave es que el sistema está blindado por múltiples protecciones. La evolución ha entendido que este órgano es demasiado valioso como para dejarlo expuesto. Por eso ha diseñado una defensa integral en capas, una armadura física flexible, las meninges, un amortiguador hidráulico que además limpia el líquido cefalorraquídeo y un filtro químico de máxima seguridad, la barrera hematoencefálica. Es una verdadera fortaleza biológica. Hemos visto un sistema increíblemente estructurado, organizado y protegido. Una fortaleza, como dices. Sin embargo, sabemos que este mismo sistema es asombrosamente plástico, capaz de cambiar, aprender y adaptarse con cada experiencia, con cada pensamiento. Y esto nos deja con una reflexión final. Si la estructura física está tan rígidamente protegida, si su arquitectura es tan estable, ¿dónde reside realmente esa capacidad casi mágica de cambio? ¿En la química sutil de la sinapsis? ¿En la poda y creación de nuevas conexiones? Como dijo el propio Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. La gran pregunta que queda abierta es cuáles son exactamente las herramientas y el mármol con los que esculpimos cada día. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis. Devolvemos la conexión a Cristina. Madre mía, Sara, Daniel, qué viaje. Me habéis dejado con la piel de gallina, lo confieso. Siempre imaginé el cerebro como algo fijo, como un ordenador que te compras y ya no puedes cambiar. Pero escuchar esa frase de Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, cambia las reglas del juego por completo. Es empoderante saber que no somos estatuas, somos los escultores. Y por cierto, menuda tensión debió haber en esa entrega del Nobel entre Cajal y Goldie. Eso sí que fue un juego de tronos científico. Y hablando de esculpir, esto me lleva directa a la pregunta del programa de esta semana. Queremos escucharte en nuestro WhatsApp. Si Cajal tiene razón y tu cerebro se modifica con lo que haces cada día, ¿qué nueva conexión estás intentando esculpir tú ahora mismo? ¿Es un idioma nuevo? ¿Estás intentando aprender a tener más paciencia? ¿O quizás un hábito saludable que se te resiste? Déjanos un comentario o envíanos una nota de audio WhatsApp del programa que tienes en la descripción. Cuéntanos qué estás esculpiendo en tu mente y qué te está costando más. Las mejores respuestas saldrán en un episodio especial. Y no os vayáis muy lejos, porque lo que viene en el siguiente capítulo es eléctrico, literalmente. Hoy hemos visto el hardware, las neuronas, las mariposas del alma, pero ¿cómo demonios se hablan entre ellas? ¿Cómo viaja un pensamiento de un lado a otro a toda velocidad? En el capítulo 7, Bases de la comunicación neuronal, vamos a meter los dedos en el enchufe. Vamos a descubrir la chispa de la vida, el potencial de acción. Preparaos, porque vamos a pasar de la anatomía a la electricidad pura. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! Grado en psicología.